Bueno, quiero compartir con la mesa y con ustedes. Los docentes de la provincia de Buenos Aires van a un paro el jueves y el viernes e incluso amenazan, si no hay un acuerdo, con continuar la huelga de docentes ahí en la provincia de Buenos Aires. Además tenemos a Moyano parando el jueves y una CGT que viene discutiendo lentamente, pero viene discutiendo si va o no al paro general. La conflictividad social me parece que va a caracterizar de una manera muy marcada, ¿no? Todo este tramo que empezamos después de lo que pasó con los cambios económicos. Es el mismo tema que en la política. El gobierno intenta dividir, crear un sindicalismo racional, dialoguista, y aislar a los iracundos, básicamente a la familia Moyano, aislarlos y dejarlos, y mostrarlos, digamos, exhibirlos como provocadores, cortadores de calles. ¿Moyano es el gran enemigo de Macri junto con Massa? Moyano tiene enemigo, me parece que tiene un problema. No me gusta la palabra, corrijo, adversario. Tiene un problema familiar, que es la persecución judicial, que en su caso le resulta más difícil invocar una persecución política, más difícil que el kirchnerismo, creo que se hacen los distraídos, pero en el caso de él creo que está cada vez más complicado judicialmente y sus reacciones Lo que pasa es que también hay muchos Moyanos, ¿no? Tenés el Moyano violento, el Moyano pacifista, el Moyano negociador, los conocimos todo eso. Sí. Y bueno, entonces, y ahora viene el turno de nuevo del que obstruye con los camiones. Te corta todo con los camiones. Sí, Ignacio. Sí, todo indica que la CGT va a postergar el llamado al paro, entre otras cosas porque está jugando a lo mismo que el gobierno en este caso, que es aislar a Moyano. Moyano está solo, sin ningún apoyo. Claro, porque cuando Moyano estaba allá arriba, tenía muchos problemas personales con distintos sindicalistas, ¿no? Que le robaba afiliados. Van y vienen, exacto. Se llevaba bien con Macri, después pero bueno, ahora tuvo el apoyo providencial, podríamos decir, de los docentes, que ese sí es un paro que se va a sentir un poco más, porque el jueves paran tanto en Capital como en provincia, también en algunas provincias del interior, así que ahí sí va a tener un poco más de volumen, porque el paro de Moyano, si es un solo día, no tiene demasiado peso. Ahora, perdóname, una cosa ideológica que es muy curiosa. A Moyano la izquierda lo acusaba de tener un pasado con la ultraderecha de Mar del Plata, y qué sé yo qué, hace 30 años. Y resulta que ahora es un aliado del kirchnerismo y de la izquierda. ¿Entendés? El kirchnerismo y la izquierda han desarrollado muy bien su estómago porque no tienen ningún problema en aliarse con Moyano. Micheli y Yasky se dijeron de todo. Sí. Bueno, son movimientos típicos de la política. Igual Carrió decía de todo de Macri y hoy están juntos. Ese tipo de movimientos. Pero en la izquierda se supone que tenía un poco menos de tolerancia a la lactosa, digamos, a la derecha. Y Carrió también. Y sin embargo, ahí está miembro fundadora de Cambiemos. Son movimientos normales. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta es... Lo de normales... En política. Para la Argentina, ¿no? Sí, bueno. Creo que en política en general. Sí. Pero lo que sí me parece que hay que tener en cuenta con el tema paro de camioneros es la posibilidad de que se extienda, porque si bien es cierto que está convocado solo para un día, Pablo Moyano ya habló de hacer un paro a la brasileña y bueno, en Brasil lo que pasó fue desabastecimiento. Sí, fue muy fuerte. ¿Mariano? No, me da la sensación que, digamos, en términos económicos vamos a tener que ver varias cosas para conocer o para tratar de ir adelantándonos a cuál va a ser la conflictividad social y la conflictividad gremial. Bueno, ya dijimos ampliamente acá que el ajuste que representa el acuerdo con el FMI va a ser bastante grande, pero además hay que ver qué tan atrasados van a quedar los salarios, la negociación paritaria respecto a la inflación, porque recordemos que hace ya 2 o 3 meses que la inflación está en niveles mucho más altos de lo que esperaba el gobierno. Realmente que tuvo una corrida cambiada en el medio, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Ya se descartó la posibilidad de que sea una inflación menor a la que tuvo el año pasado. Por lo tanto, vamos a tener que primero conocer cuál va a ser esa brecha entre las negociaciones paritarias y la inflación. Y después, recién mencionaba el tema docente, que es es algo que se repite, todos los años, pero incluso me da la sensación de que el año que viene tenemos el riesgo de que sea peor por una cuestión.
y es que dentro de los gastos que están previstos, que están planificados, que se van a recortar a las provincias, es lo que se llama el Fondo Incentivo Docente, que es una partida de gasto por la cual los gobiernos provinciales pueden ir equiparando salarios, etcétera, etcétera, y que es algo que el gobierno nacional pretende no hacerse más cargo y que los gobernadores asuman esa responsabilidad. Por lo tanto, me parece que incluso tenemos que esperar más conflictividad o más rispidez entre los gremios docentes y la nación. Con el dato de que el gremio docente es el que más empleo público concentra, digamos. Si hay recorte en el empleo público, va a afectar ahí seguramente. No, yo creo que coincido en que la conflictividad social va a incrementar y también se va a incrementar cierto descontento de algunos pymes, comerciantes pequeños que en todo este tiempo han venido y vienen teniendo dificultades para sobrevivir. No estoy diciendo que vayan a salir como llano a la calle en ninguna marcha, pero sí de algún modo mellan la imagen y el apoyo al gobierno en plena época electoral. Esto, digamos, es lo que puede pasar de acá a fin de año y el año que viene. Y apalancado también por el tema electoral. Y el tema recorte de obra pública también es importante porque... Se habla de 90.000 millones. Claro, hay mucha expectativa, hablo de lo que yo conozco en Mendoza, por qué obras van a quedar, ¿no? Pero ya salieron gente de las cámaras de la construcción a decir van a caer empleos, puestos de trabajo, que era uno de los resortes de la reactivación del gobierno. Van a caer y por lo tanto esto hace presuponer que también va a agregar leña a esa hoguera de la conflictividad social. ¿Qué significa el regreso de Monzó, de Ernesto Sanz? ¿Es un desplazamiento? Porque yo digo, la necesidad de diálogo, que es importante, de acuerdos, que es dramático en este momento, conspira contra aquellos que jugaban a la grieta. Sí. Porque, o por lo menos es una contradicción, les cambió el panorama totalmente. Por ahora me parece que significa bastante poco. Digamos, no veo mucha apertura del gobierno o una posición diferente de la que tenía hasta hace poco. Sí, que cambió un poquito a pesar de... Yo creo que sí, sobre todo con esas incorporaciones puntualmente que mencionabas vos, que son la de un hombre importantísimo para la institucionalidad argentina, está en la línea de sucesión, es el presidente de la Cámara de Diputados, exactamente, Emilio Monzó, que estaba muy afuera de del lugar donde se hacen las decisiones del gobierno. Y creo que no entró muy a la mesa chica de la toma de decisiones. Hubo sí un susto del gobierno y un intento por abrir un poco. ¿La mesa chica sigue siendo chica, decís vos? Yo creo que sí. No veo mucha apertura del gobierno en ese punto, por lo menos que se vea o que se pueda comprobar en las conversaciones que tenemos nosotros con los funcionarios. Pablo. En la Argentina hay un gobierno de coalición. Es muy curioso, porque la Argentina no tiene sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos está quebrado. Sin embargo, hay un gobierno de coalición, el segundo gobierno de coalición de la historia, el primero fracasó, era el de la Alianza, que no tiene reglas, no se conocen sus reglas, es sui generis, porque tiene el radicalismo, que se queja de que se entera de las cosas que decide el gobierno por los diarios, y Lilita Carrió, que al revés es la que grita y hace que el gobierno corrija cosas. Ahora Macri, después de la crisis cambiaria, corrigió un par de cosas, sumó a Monzó, que como dice Ignacio, no tuvo un efecto todavía muy visible, pero por lo menos los radicales se enteraron por boca del gobierno que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso ya es un progreso para un gobierno que era autista, estaba muy aislado, ¿no? De todos modos, a mí me parece que el gran problema, Clara, es que el gobierno está sin discurso. Se quedó sin discurso político. Antes el discurso era el del optimismo y la paciencia. Y te mostraban cada tanto el monstruo que podía venir si no estaban ellos. Y ahora ninguna de esas cosas está más. Ninguna de esas cosas funciona más. Entonces hay ¿Es consciente de eso el gobierno? Que
Yo creo que sí, Macri volvió de Canadá. Sí. Macri volvió de Canadá diciendo qué bien, me palmeó la espalda, todos menos Trump, porque se había ido Trump cuando llegó, pero después le palmeó la espalda Canadá, Francia, Italia, todos le palmearon la espalda, Lagarde, le dijeron qué bien, y volvió con eso, para 5 minutos le da. A la gente eso no la va a enamorar del gobierno. Entonces eso le sirvió 5 minutos para bajar del avión. Ahora, después de eso, el gobierno no tiene un discurso convocante. Todo el mundo sabe que viene una época de sacrificios. Sí, claro. Fenómeno, está bien, viene una época de sacrificios, podemos entender que yo... Ahora, decime, ¿a cambio de qué el sacrificio? Me tenés que decir cuál es la ventaja que voy a tener para que yo lo haga, ¿entendés? Porque viene una época dura. Entonces, esa época dura, ¿qué voy a tener a cambio? Y ahí hay un problema que creo que está señalando Pablo, que es esa invocación o esa mención que hace siempre el gobierno, ahora un poco menos porque tiene menos efectividad, pero la sigue haciendo cada vez que puede, de Cristina y de que si no estamos nosotros vuelve Cristina, o vuelve el kirchnerismo, o vuelve el populismo. Tiene un problema enorme, que es que funciona o puede funcionar algo acá en la Argentina, pero cuando te das vuelta y vas afuera, ¿qué persona va a poner plata en un país donde puede volver alguien que el propio que esos inversores decían que era una mala... Sí, como idea política sirve por ahí para ganar una elección. Pero es cortita, porque la verdad que es corta, porque cuando salís al mundo... te genera el problema que está ocurriendo. Sí, igual cada tanto es saludable, y yo lo recomiendo farmacéuticamente, te diría, preguntarse, ¿cómo estaría hoy la Argentina si en vez de estar Macri gobernando estuviera Scioli? Noelia, ¿no le querés contestar a ellos? No, algo que decía Pablo antes de esta falta de una idea discursiva para el gobierno. Faltan también voceros, porque durante el debate de tarifas terminó María Eugenia Vidal concentrando la postura del gobierno en los medios, diciendo esto de que ella quería los nombres de los empresarios que estaban subiendo los precios. Fíjate vos que en la Cámara de Diputados se rompieron el alma Negri, exactamente, pero termina concentrando la figura que tal vez más capital político tiene hoy por hoy dentro de Cambiemos, termina concentrando una comunicación que la expone demasiado. Y a ella no le gusta demasiado. Pero sale a hacer lo que es lo que falta en otros dirigentes, tal vez. Mariano. No, que también hay una cosa que hay que considerar, que es que el peso de la coyuntura fue tan grande que también obligó al gobierno no solo a redefinir las estructuras de decisión política, sino también las de decisión económica, porque hubo que alojar concentrar el poder de decisión económica en el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, cosa que antes era una especie de conducción colegiada, digamos, entre los funcionarios de jefatura de gabinete de ministros. Entonces me da la sensación de que esa figura que no termina de ser una figura de superministro, quizás por una suerte de acto reflejo del gobierno de no querer copiar o rememorar cosas que pasaron en gobiernos anteriores. Pero liderazgos se necesitan, llámalo voceros. Coincido que al gobierno le falta, incluso económicamente. De hecho, en términos prácticos, el Ministerio de Hacienda funciona como el Ministerio hoy en día desde hace no mucho tiempo, como el Ministerio Coordinador, porque es el que tiene que sentarse con el resto de los ministros y decir, bueno, ¿qué oferta de recorte de déficit tienen ustedes para ofrecerme a mí? Sí. No, digo que esta recomposición de la mesa chica me parece que todavía tiene que demostrar si fue amor o fue espanto. Y no, porque me parece que parte de la población sigue pensando que este país no es gobernable, bien o mal, sin el peronismo. Y en la medida de que esta alianza de gobierno de algún modo no se fortalezca o continúe con algunos de los resortes y las características que le dio nacimiento y se debilita la usanza de la otra alianza del año 2000, corremos el riesgo de darles espacio al peronismo que nadie, no creo que nadie
tenga el tino de darlo por muerto, ha mostrado capacidad de reinventarse y rehacerse histórica. Bueno, el muchas dar por veces, muerto ¿no? al peronismo es no conocer la historia de la política argentina. Bueno, por eso mismo, ¿no? De... por eso mismo, sí. No, en realidad se trata de que el peronismo tenga un comportamiento democrático explícito que garantice la gobernabilidad, pero la culpa no es del peronismo solamente, hay una mentalidad en el subsuelo de la Argentina que te lleva a distorsiones como esta de hoy, de los chicos, los adolescentes tomando colegios para reforzar el debate. ¿Qué tenés que reforzar? Si está en la Cámara de Diputados nada menos que el debate más importante que se haya hecho en el siglo XXI en el Congreso. ¿Cómo tenés ¿Así lo definís? Pero por supuesto, el tema el debate del aborto, más allá de cualquiera fuera el resultado, el debate hasta acá tuvo una enorme calidad, estuvo muy bien organizado, todo el mundo que quiso decir algo lo dijo, todo el mundo que quiso ir al Congreso a exponer que tenía algo para decir fue y expuso. Entonces, ¿por qué los adolescentes toman colegios como si estuviéramos en una dictadura donde hay que protestar contra el avasallamiento? ¿Contra qué tenés que protestar? Tenés que esperar la votación ahora y que los representantes... Vas a ver que esto no va a pasar, Clara. Muchos... El que pierda no va a aceptar fácilmente la derrota el jueves. Esto lo vamos a tratar en el próximo bloque, pero vos querías agregar algo. No, sí, evidentemente es un tema apasionante y que va a marcar un cambio en la sociedad argentina. Es difícil recordar otra ley con tanto impacto en los años recientes, ¿no? Uno recuerda la ley de divorcio vincular o de la época de Alfonsín. Sí, o de matrimonio igualitario, leyes que marcaron cambios o que acompañaron cambios que ya estaban ocurriendo en la sociedad desde hace muchos años. En ese sentido, no es ninguna novedad lo que estoy Ahora, yo diciendo. Creo que también en la dirigencia argentina, vamos a terminar cerrando porque ya se viene el Mundial. Fíjate vos el papelón que ocurrió con el tema de la AFA. La AFA quedó mal primero con los rusos. Le tuvieron que pedir perdón al embajador ruso porque habían editado por usar la imagen un manual. De Putin. No, primero la imagen de Putin. El manual, sí. Después un manual para conquistar, una manera de decir, mujeres rusas. Tuvieron que ir a pedirle disculpas al embajador. Después con los palestinos, después con el Papa, al que plantaron, y después con Israel. No es fácil conseguir todo. Es la AFA, igual. En el mismo día. ¿Sabes lo que pasa? Que la AFA está constituida por dirigentes, por empresarios conocidos. De la familia Moyano, casualmente. Y bueno, no, pero están todos. Sí, pero Tapia es el yerno de Moyano. Pero alguien podría haberlo parado eso, ¿o no? Bueno, alguien que, por lo menos tendría que haber alguien que sepa dónde queda Jerusalén. Sí. Como mínimo, compren un mapamundi, por lo menos, ¿viste? Antes de decidir un partido en Israel, que te sale después al día siguiente a hacer un discurso como si fuera Mandela, que suspendió el partido él por la paz del mundo. Ni lo suspendió él, ni era por la paz. Lo suspendieron los jugadores y lo que hicieron fue darle la razón a la causa palestina más radicalizada. Conseguimos una felicitación de Hamás. Claro. Eso lo conseguimos. Por eso, porque, bueno, sí, ahí el gobierno también un poquito patinó porque tenía que haber tenido un mayor protagonismo. ¿Cómo puede ser que el presidente se meta en cualquier pavada de fútbol, se meta en el fútbol y en esta que se tenía que haber metido no se metió? Y Forí, que no sabía mucho que decir el día que salió al aire. Les quiero plantear lo siguiente. Vos conocés Goldman, vos sos economista, Goldman Sachs. Sí, por supuesto. Bueno, Goldman Sachs hizo un trabajo de simulación cargando información, creo que 200.000 ítems por lo menos, y sacaron quién va a ser el campeón de este mundial. La final, dicen, la van a jugar Alemania y Brasil, y gana Brasil. Y Argentina pierde posiblemente en los cuartos de final, posiblemente con Portugal. Inevitablemente quiero preguntarles qué opinan. O Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs trabaja de adelantarse a los hechos, así que, digamos, imagino que no es un análisis ligero, no creo que hayan hecho. Pero después, si necesitas saber mi opinión, me parece que están bastante acertados. Yo no veo mucho más que eso. Ajá. ¿Noelia? ¿Te gusta el fútbol? Sí, muy
por arriba, pero creo que hay mucho de imprevisible, ¿no? En el fútbol. No sé si se puede analizar tan fríamente y adelantar algo así. 10 segundos y cerramos acá. Yo como argentino quiero fervorosamente que la Argentina salga campeón del mundo, aunque sé que es poco probable. Y acá tengo una contradicción. En la medida que mejor sea el resultado de la Argentina, más de todos estos problemas va a tapar, ¿no? Entonces... señor Miri, Ignacio. Pues sí, no sé. No sé qué puede llegar a pasar, la verdad que no sé. Esperemos que por lo menos pasemos cuarto. Yo quería por lo menos llegar a un poco más arriba. Yo no entiendo nada de fútbol, no me gusta el fútbol, obviamente acompaño, me gustaría por la alegría... Yo invoqué a Goldman Sachs, ¿viste? Por la alegría de la gente que gane Argentina, eso es fenómeno. Pero me llamó la atención un reportaje que le hicieron a Andrés Malamud, un politólogo hace poco en La Nación, donde él decía que al gobierno argentino, curiosamente, decía al gobierno argentino, si algo no le conviene es que la Argentina gane el Mundial. Y él decía, porque eso lleva un triunfalismo que redobla las exigencias. Buena reflexión. La votación del miércoles está muy pareja. Vamos a hablar de este tema.